Un gusto, queridos compañeros, compañeras municipalistas del día de hoy, pues para cerrar esta semana de bastante trabajo municipalista, pues vamos a tener la oportunidad pues de que nos acompañe la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Pero antes de presentar a las personas que nos van a acompañar, que van a hacer sus ponencias, también aprovechamos para dar la bienvenida a los equipos municipalistas, tanto de las procuradurías como de las áreas de planificación, de uso y gestión del suelo, municipales también de las áreas financieras que manifestaron el interés de participar en estas charlas, en estos webinars. Y vamos a dar paso al saludo de nuestro director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el arquitecto Esteban Orellana, que además, hay que decirlo, es un apasionado municipalista y pues que maneja la competencia de uso y gestión del suelo, casi, casi como el Padre Nuestro, arquitecto Esteban. Adelante. Hola Karim, muy buenas tardes con todas y todos. Un verdadero gusto poder estar aquí, robándoles unos pequeños minutos. Yo sé que más bien lo importante es escuchar a todos nuestros ponentes. En principio, hacerles llegar el saludo de nuestro presidente, Patricio Maldonado, nuestro alcalde que ha estado siempre preocupado de que tengamos una línea de trabajo, no solo en términos de poder fortalecer a las instituciones, sino de tener una relación muy cercana con otras instituciones que están directamente relacionadas con el quehacer de los municipios. Agradecer muchísimo la presencia de la Procuraduría, de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que son realmente aliados estratégicos en este caminar y que nos han puesto realmente una nueva perspectiva gracias a esa visión de no ser exclusivamente entes de control o como usualmente se los plantea como persecutores, sino más bien como organismos aliados en los cuales vamos fortaleciendo las competencias y esa es la visión que tenemos hoy en día. Desearles todo el éxito del mundo. Yo sé que es una jornada un poquito irregular, todos estamos ya medio pensando en lo que se nos viene en estos días, pero cerramos más bien con un plato fuerte el día de hoy en este webinar, que es abordar precisamente el tema competencial, trabajar en el uso de suelo, que es algo que conviene realmente discutirlo a profundidad. Así que, estimada Karin, compañeros de los diferentes municipios, compañeros técnicos, tanto de AME cuanto de otras instituciones, nuevamente gracias. Un saludo muy cordial también a las autoridades y a los compañeros que nos acompañan de la superintendencia. Así que nuevamente todo el éxito y cuenten con esta AME de puertas abiertas y que está siempre presente en una línea de trabajo constante para fortalecer a nuestros municipios. Un abrazo muy grande y nuevamente éxitos en esta jornada. Gracias, querido director, arquitecto Esteban Orellana. También queremos transmitir la gratitud a nuestro presidente de la Asociación de Municipalidades, Patricio Maldonado, quien es el promotor justamente de este tipo de encuentros, ¿no? Los webinars jurídicos tienen un objetivo, es dar una cosmovisión de cada uno de los temas que vamos tratando. Esta semana tratamos las daciones en pago y los bonos, la semana anterior todo lo que es administración de contratos y sucesivamente en las siguientes semanas pues tendremos temáticas que se abordan a partir de las problemáticas que la AME identifica en los territorios. En esta oportunidad les habíamos comentado que nos va a acompañar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, ente de control para los municipios, específicamente en una de las competencias, tal vez una de las más delicadas, ¿sí? Dentro del catálogo competencial del artículo 224 de la Constitución y también en nuestra norma de gestión de las competencias, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y, por supuesto, de acuerdo al régimen de la Ley Orgánica
ordenamiento territorial, la LOTUS. Veremos con la SOD, de la mano de la SOD, algunos elementos que ustedes podrán ir al final de las charlas de las doctoras especialistas, ir preguntando, ¿sí?, en el chat del Zoom o en su defecto a las personas que vayan a configurar preguntas, pues abriremos unos minutitos el micrófono para que puedan desarrollar las cuestiones que se requieran, ¿sí? Mi querida Karencita, usted que está al otro lado de la sala Zoom, ¿tenemos alguna directriz que se me haya olvidado para que después no me llame la atención? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Gracias, mi Cari. Recordarles a los participantes que, como ya les había comentado Karin, si necesitan hacer una pregunta dentro de esta jornada de capacitación, realizarla a través de las reacciones de Zoom, levantando la mano o a través del chat. Eso sería todo, Cari. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bien, eh, la doctora Verónica Naranjo, con amplia trayectoria y pues no solo en ordenamiento territorial, sino también en todo lo que tiene que ver con sistemas de protección de derechos. ¿Por qué hago, doctora Verónica, esta acotación que es importantísima? Porque a veces pensamos que el plan de uso y gestión del suelo o el PDOT, el plan de ordenamiento y desarrollo territorial, es únicamente una herramienta de planificación que a veces puede quedarse en los cajones de nuestros escritorios, pero no es así. No solo es política pública, sino adicionalmente, sí, establece el marco indispensable para el ejercicio de las atribuciones, incluso de los miembros de los consejos cantonales. Hacemos esta acotación porque en las diferentes capacitaciones que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas realiza en materia jurídica, sobre todo con los miembros, las y los miembros de los consejos cantonales, entre las atribuciones principales, sobre todo de las concejalías, se encuentran la elaboración de proyectos legislativos locales, las ordenanzas, ¿no? Entonces, para poder elaborar un plan tanto de proyectos de ordenanzas legislativos locales como de fiscalización, ojo que fiscalización no es control, porque quien hace control es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, la Contraloría, ¿no es cierto? Dentro de los planes de fiscalización de las concejalías, dentro de los planes de elaboración de proyectos de ordenanzas, pues es indispensable que conozcan la planificación territorial, el PDOT y el PUX. Alguien decía en algún momento, yo necesito saber cómo transversalizar los derechos ciudadanos y la prestación de servicios en un proyecto de ordenanzas sin tener que pegarme la lectura del PUX, decía. Es indispensable conocer la gestión de uso y la competencia de uso y gestión del suelo a fin de poder asentar todos los mecanismos donde se materializan los derechos ciudadanos, ¿sí?, en la garantía normativa que es nuestra ordenanza, ¿no es cierto? Así es que uno de los llamados justamente desde la AME ha sido volver a la matriz de los conceptos. ¿A qué nos referimos? Nos encontramos en un estado de derechos y justicia que se gobierna de manera descentralizada. ¿Esto qué significa, no? Lo que está en el artículo 1 de la Constitución, que todas y todos conocemos, pues no puede quedar en letra muerta. La descentralización justamente ha permitido la distribución, ¿sí?, del poder del Estado, ¿sí?, desde un mecanismo de distribución de competencias con un objetivo primordial: crear oportunidades para que los diferentes niveles de gobierno descentralizados asuman responsabilidades sobre el manejo territorial, ¿sí?, de acuerdo a sus diferentes circunscripciones, con un único objetivo, ¿sí?, no solo prestar servicios de calidad, oportunos, eficientes, como establecen las políticas públicas en el artículo 85 de la Constitución, siendo, como decíamos, también una garantía de derechos, sino sobre todo ir identificando las problemáticas para poder generar un desarrollo local. Entonces, no se queda ese plan de desarrollo territorial o ese plan de uso y gestión del suelo en nuestros escritorios, sino se vuelve no solo una herramienta de planificación, sino una herramienta para materializar los derechos de la población. Con
Con esta introducción, doctora Verónica Naranjo y doctora Katia Barros, queremos también comentarles y darle la bienvenida a nuestra experta en uso y gestión del suelo, a la arquitecta Karina Suárez de la Dirección Nacional Técnica de Planificación Territorial de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, quien también nos dará una manito, ¿sí? Porque la gestión jurídica va de la mano con la gestión técnica. Y eso es indispensable, volver a esas dinámicas de cohesión entre quienes somos servidoras y servidores públicos con nuestros pares técnicos, lo que solemos hacer normalmente los procuradores y procuradoras para brindar soluciones y poder modificar también ordenanzas e incluso promover mecanismos legislativos ante la Asamblea Nacional o ante el Ejecutivo, el Gobierno Central, para las diferentes reformas que requerimos en tanto en leyes como en reglamentos, ¿no? Considerando también que esta competencia, el día de hoy justamente hablábamos con Karina Suárez, pues considerar que esta competencia de las 14 del catálogo del artículo 264 de la Constitución está desarrollada en una ley orgánica independiente del COTAD sin dejar de lado la conectividad o la conexión y la concordancia que tienen ambas normas, ¿no? A la luz de lo que dispone el artículo 425 de la Constitución en su último inciso, ¿no? Cómo se resuelve cualquier duda respecto de la aplicación de una norma orgánica, ¿no? Bajo el principio de competencia, en particular, dice la Constitución, de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Doctora Verónica Naranjo, le voy a dar la palabra para que no se cansen más. Siguen ingresando los equipos municipalistas, sí. En la sala al momento tenemos 62 personas, así es que bienvenida mi querida doctora, sabemos de su trayectoria, vamos a pedir que usted también sin ningún reparo y con toda la confianza pueda presentarse. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Me voy a permitir en primera instancia dirigirme a las autoridades como corresponde en el orden protocolario y en ese sentido, a nombre del magíster Pablo Iglesias, en su calidad de superintendente de ordenamiento territorial, y la ingeniera Carolina Tapia, actualmente como superintendenta de ordenamiento territorial subrogante, extienden el más cordial y atento saludo para las autoridades de AME. Reciba entonces, doctor Esteban Orellana, en su calidad de director ejecutivo, estos saludos por parte de nuestra máxima autoridad. Así también hacemos llegar el saludo extensivo al presidente de AME, Patricio Maldonado. Para nosotros, como Superintendencia de Ordenamiento Territorial, es indispensable la comprensión integral de lo que significan las instituciones del Estado. En el marco de esta aplicación normativa, nosotros nos regimos definitivamente a la Constitución como la primera norma que establece precisamente qué son las superintendencias. Y en ese sentido, las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervenciones y control de las actividades económicas, sociales, ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan el interés general. Me he permitido hacer esta pequeña introducción porque considero que es importante que desde todos los contextos y desde todos los derechos que nos asisten a nosotros podamos tener esa comprensión del rol que tiene una superintendencia. Muchas de las veces, digamos, el desconocimiento o en su defecto la falta de aplicación de la norma puede generar también en este sentido una vulneración de derechos. Así que yo retomo las palabras de
la directora jurídica de AME cuando plantea es una visión integral. Es decir, nosotros como Superintendencia de Ordenamiento Territorial también tenemos un rol institucional en el Estado que no significa poder precisamente llegar a los espacios desconcentrados donde efectivamente se construye la política pública y que el cumplimiento de esa política pública y de aquellos instrumentos que por norma deben gestionarse, pues deben estar también en cumplimiento con la vigilancia y el control que nosotros hacemos exclusivamente para cumplir el objetivo de la ley de la LOTUS. ¿Cuál es este objetivo? Llegar a un ordenamiento territorial en el país. Hago esta corta introducción nada más porque cada uno tendrá su espacio de intervención, ya este ha sido definido, pero era importante, digamos, colocar sobre la base jurídica en la que la institución opera y también porque comprendo que tenemos un grupo diverso, significativo en el número para hacer una fecha en la que todos están ya pensando más en el carnaval, por así decirlo, pero los esfuerzos y los compromisos de estar en este webinario significa que existe una posición definitivamente de enriquecer el conocimiento y poder posiblemente llegar a los espacios con las mejores herramientas para también el desarrollo profesional e institucional que se genera ya en los niveles desconcentrados. Un agradecimiento por esta apertura, dejar sentado también que en este momento nos encontramos tanto la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, así como AME, generando acciones que permitan el efectivo cumplimiento del convenio que tienen suscritas las instituciones, lo cual no significa una letra muerta, sino acciones que también permitan el crecimiento institucional, como lo establece el COA en su cooperación para efectos del Estado. Así que muchísimas gracias. Devuelvo el uso de la palabra y a los participantes, nada más desearles que hoy pueda ser fructífero el conocimiento que se puede trasladar. Nos quedamos a entera disposición de ustedes. Gracias, Perito. Vamos a pasar con Katia Barros, ¿sí? Ella es técnica, es magíster en Derecho Administrativo, pero es arquitecta también, Katia, ¿verdad? ¿Sí? Esa mixtura entre la arquitectura y el derecho es muy interesante justamente para ver los estándares administrativos respecto al control en el caso de la competencia de uso y gestión del suelo. Mi querida Katia, te damos la palabra y podemos empezar justamente con las exposiciones de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karin. Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, primero que nada, agradecer a la AME por este espacio, ¿no? Que permite, como señaló bien Verónica, trasladar el conocimiento que podamos tener respecto al ordenamiento territorial, al uso y ocupación del suelo. Me voy a permitir compartirles mi pantalla. Ahí estamos. Eso, ahí un clic. Bueno, la presentación que les daré yo será respecto a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, atribuciones y planificación anual de vigilancia y control del año 2025. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo se crea a partir de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que la establece como esta entidad técnica de vigilancia y de control, otorgándole estas dos facultades de auditoría que bueno, más adelante explicaré cuál es la diferencia entre cada una de estas facultades, pero además de eso le otorga una capacidad sancionatoria
en virtud de las infracciones establecidas al ordenamiento territorial en la misma ley, artículos 106, 107 y 108. Además, la SOT trabaja de forma independiente y desconcentrada. Al ser una entidad territorial, pues manejamos, además de las oficinas de matriz, también intendencias zonales, que son principalmente las que ejecutan esta labor de vigilancia y de control. Las atribuciones de esta institución están también establecidas en la ley, principalmente están relacionadas a esta vigilancia y control de todos los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial. Cuando hablamos de procesos, viene a ser tanto este proceso de formulación, en donde, por ejemplo, la ley nos indica que deben ser procesos participativos, ¿no es cierto? Pero también ya de los instrumentos que vienen a ser los objetos mismos en donde se materializa toda la planificación y también, por ejemplo, de la aplicación del ordenamiento territorial, pero también del planeamiento urbanístico, el uso y la gestión del suelo. Tenemos atribución también sobre la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, pero también, por ejemplo, los planes sectoriales, planificación local también. También tenemos atribución sobre la articulación de los instrumentos de gestión del suelo con la Planificación Nacional de Desarrollo. Controlamos también la imposición de sanciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Esto respecto al ordenamiento territorial también. Y a su vez también tenemos la atribución de imponer sanciones, no directamente a las personas, digamos, naturales, públicas, privadas, sino directamente imponemos las sanciones a otras entidades, ya sea del gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados, todos quienes tengan competencias relacionadas al ordenamiento territorial. Tenemos atribución también de llevar el registro de los instrumentos y de evaluar el cumplimiento y aplicación de las regulaciones tanto nacionales como locales. En virtud de todas estas atribuciones de vigilancia y de control, como mencioné en un inicio, tenemos esta potestad de sancionar, ¿no es cierto? Esto en virtud de las infracciones leves, graves y muy graves establecidas en la LOTOS. El reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo establece que la SOT ejecuta sus atribuciones a través de dos ámbitos de actuación. Tenemos, por una parte, las acciones programadas, que son aquellas que se establecen en un plan anual que es aprobado por la máxima autoridad y que pues cada año van cambiando. Y también tenemos las acciones no programadas. Son aquellas que se ejecutan en cualquier momento de oficio, es decir, por propia iniciativa de la superintendencia o de las intendencias zonales, a petición de parte, que viene a ser, por ejemplo, cuando el ministerio, el MIDUBI, nos dice, vean, tenemos conocimiento de que está sucediendo esto y nos traslada, o otra entidad. Y también mediante denuncias, que es cuando cualquier ciudadano puede acercarse y señalar pues que existe tal vez alguna infracción establecida en la LOTOS. Voy a hacer referencia a algunas definiciones básicas que manejamos en la superintendencia, bueno, partiendo no de la diferenciación de estas dos facultades de auditoría que nos da la ley. La vigilancia se entiende como esta capacidad para advertir, prevenir y orientar. Entonces, principalmente cuando hablamos de vigilancia, nos hacemos referencia a estos tres verbos, advertir, prevenir y orientar, a que todas estas actuaciones que realizan las entidades responsables del ordenamiento territorial cumplan con la normativa vigente. Por su parte, el control ya es una capacidad mucho más punitiva, ¿no? Es ya la capacidad específica de velar por el cumplimiento de todos estos estándares, normas, legislación, todos estos procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley y también en las normas técnicas que establece el CETUC. Entonces, el control sí nos puede llevar a procedimientos administrativos sancionadores, mientras que la vigilancia se queda como que en una prevención, ¿no es cierto? En una advertencia, en una orientación. Y la vigilancia, a su vez, puede pasar a un control, pero la vigilancia no nos va a llevar como tal a procedimientos administrativos sancionadores. Por su parte, bueno, el plan anual es aquel instrumento que establece y organiza todas las acciones para la vigilancia y para el control. Es decir, el plan anual que
que formula cada año la superintendencia está conformado por acciones programadas, que son estos documentos que desarrollan el conjunto de actividades, procedimientos que se ejecutarán por la superintendencia para el cumplimiento de sus atribuciones. Ya entrando en lo que son los planes anuales de vigilancia y de control de este año, bueno, comentarles, ¿no? Que estos instrumentos, estos planes anuales se formulan como tal en virtud de lo establecido en el reglamento a la ley que establece que debe la superintendencia obligatoriamente crear estos planes anuales, ¿no? Para el cumplimiento de sus atribuciones, pero además de eso, ya de manera interna, nosotros tenemos la resolución SOTS 2023-013, que es básicamente el código sustantivo y aquella normativa interna que norma cómo la superintendencia va a formular este plan anual. Hay que señalar que de manera general la superintendencia actúa en virtud de un modelo colaborativo de accionar a través de estas 4 estrategias. Primero, la primera estrategia es la transparencia, ¿no? Es básicamente tener acceso a la información, tener claridad de los mensajes, tanto los que se recibe como los que se transmite, y también la publicación proactiva de información a través de nuestras redes. La segunda estrategia es la participación. Entonces, aquí nosotros intentamos comprometer no solo a las instituciones, sino también a la ciudadanía de tener una interacción con la superintendencia. Es una especie de diálogo y tener aportes constantes, para lo cual se plantean metodologías, no se identifican actores y se realizan estrategias de comunicación. La tercera estrategia es la colaboración, que viene ya a vincular, no solo a que se participe, sino a vincular como tal, a tener procesos de co-creación. Entonces, por ejemplo, recientemente realizamos una especie de taller en la que ya hicimos una co-creación de identificar problemáticas sobre las cuales va a actuar la superintendencia con sus planes anuales de vigilancia y control. Aquí también está, por ejemplo, el tema de las denuncias ciudadanas que ya intentan vincular con el accionar de la SOT. Y finalmente el tema de la rendición de cuentas, en la cual se pretende tener un diálogo comunicativo, ¿no? Devolver todas estas denuncias ya a manera de resultado de qué es lo que vamos evidenciando, qué es lo que vamos encontrando y cómo vamos mejorando todos estos procesos de ordenamiento territorial. Ya volviendo, ¿no? A lo que es el plan anual de vigilancia y de control de la superintendencia, a partir de este modelo colaborativo que les comento, nosotros partimos de un diagnóstico previo. Este diagnóstico previo une estos 4 aspectos que están señalados, los diagnósticos territoriales, que lo desarrollan cada una de las intendencias zonales porque son quienes están en territorio, quienes ven directamente las problemáticas territoriales. Ellos identifican, hacen un levantamiento de información, hacen visitas técnicas, inspecciones y pues hacen un diagnóstico en el que señalan qué está pasando en territorio. Y también tenemos recomendaciones de actuaciones de las entidades, de las unidades, perdón, que están en planta central, en matriz de la superintendencia. Hacemos un análisis de resultados de los procesos de vigilancia y control de los años previos y también vinculamos aquellos resultados de estudios, de investigaciones de la academia. Entonces sí tenemos mucho contacto con la academia, pero también a partir de estos resultados de convenios interinstitucionales. Con este proceso como tal de levantamiento de información se establecen propuestas de acciones que van a desarrollarse posteriormente como acciones programadas. Estas propuestas pasan por un proceso de factibilidad técnica en la que se identifica que exista una delimitación correcta de la temática, que existan relación con las atribuciones y responsabilidades de la SOT, que además estén alineados a los objetivos estratégicos institucionales, que existan o se puedan crear mecanismos para la implementación de esta acción programada y para el caso específico de control, que la problemática que se está planteando, ¿no es cierto?, como temática para desarrollar acciones programadas, se enmarque en una de las infracciones establecidas en la ley. Entonces, si cumplen con estos 5 parámetros para el caso de control y con los 4 primeros parámetros para el caso de vigilancia, pues consideramos que estas temáticas son factibles.
Una vez identificado estas temáticas factibles, hacemos un proceso de priorización de temáticas. Entonces, aquí hay que considerar que, bueno, podremos encontrar, por ejemplo, 20 temáticas factibles en las cuales la SOT debe atender en virtud de sus atribuciones, pero hacemos un proceso de priorización muy técnico igualmente en el cual se ven estas 5 dimensiones: la necesidad de intervención a partir del sentido de urgencia con relación a la vulnerabilidad de la población. Por ejemplo, estamos identificando que hay asentamientos en una zona de riesgo, entonces es un sentido de urgencia por la vulnerabilidad de la población que está asentada. También vemos el sentido de urgencia con relación al cumplimiento de un plazo legal o normativo. Por ejemplo, el 31 de marzo, que se acabe el tiempo, ¿no?, para que apruebe sus planes de uso y gestión del suelo. Sería, por ejemplo, un criterio para considerar o no considerar una temática. Analizamos también el nivel de impacto a través de la posibilidad de minimizar riesgos y daños considerando los escenarios actuales y también los escenarios futuros. Vemos el fomento de la prevención a través de cómo se promueve la conservación, la restauración y el manejo sustentable del suelo. Identificamos también el grado de flexibilidad, es decir, que esta temática que vamos a revisar pueda ajustarse a las necesidades específicas del territorio y que produzca beneficios bajo cualquier escenario de actuación de la superintendencia. Y también, como última dimensión, vemos esta facilidad o capacidad de monitoreo y evaluación, ¿no es cierto?, que viene a ser esta facilidad o posibilidad de plantear indicadores de impacto enfocados en el cumplimiento y efectividad del actuar como tal de la superintendencia. Entonces, cada una de las temáticas calificamos con estas dimensiones y criterios, se les asigna un peso y en virtud de eso, aquellas temáticas principalmente que se encuentren con una calificación, se podría decir, mayor al 75%, se consideran temáticas fundamentales. Entonces, son aquellas que se recomiendan para que estén dentro de la planificación anual de la superintendencia. Las temáticas que tienen una calificación entre 51 y el 75% se consideran necesarias, es decir, que podrán implementarse en el año próximo o tal vez se van quedando para años posteriores. Y deseables son aquellas que tienen calificación menor al 50%, que no son prioritarias para desarrollarse como acciones programadas de vigilancia o control. Bueno, en virtud de este proceso, ¿no?, inicial de diagnóstico que realiza la superintendencia, ya una vez identificadas estas temáticas, también hacemos procesos de socialización internos, pero también externos, ¿no?, con la ciudadanía, con la academia, con las propias entidades. Y ya una vez que se aprueban estas temáticas, ya pasamos a un proceso de formulación, es decir, de desarrollo de la planificación anual de vigilancia y de control de la superintendencia. Entonces, cada año nosotros formulamos 2 planes: un plan anual de vigilancia y un plan anual de control, por esta diferencia de facultades que ya les había comentado. Y pues cada año también ejecutamos 2 planes, uno de vigilancia y uno de control. De manera general, les voy a comentar qué está planificado para la vigilancia 2025. Tenemos 2 acciones que se ejecutarán el presente año. La acción programada de vigilancia 001 se revisará cuál ha sido la gestión de los asentamientos humanos de hecho que han realizado los GAR municipales y metropolitanos, relacionados principalmente a la resolución 006 del CETUX, que regula como tal todo este proceso de levantamiento de información. Entonces, principalmente es lo relacionado al deber o a la obligación que tienen los GAR municipales de levantar información periódica de los asentamientos humanos de hecho, ¿no es cierto? Que es lo que señala la resolución, es que cada periodo de autoridades debe realizarse 2 levantamientos de información. Entonces, eso es un poco lo que se va a vigilar dentro de esta acción. La acción programada de vigilancia 002 va a hacer una revisión de los instrumentos de gestión del suelo que están incorporados en los planes de uso y gestión del suelo. De manera general, realmente el objetivo es identificar, ¿no?, cuáles son los instrumentos que se están incorporando, cuáles no, para de cierta manera orientarles, ¿no es cierto?, a que pues hagan uso de estos instrumentos.
Y respecto al plan anual de control del presente año 2025, em, tenemos 4 acciones programadas. La acción programada de control 1 se refiere al registro de instrumentos. Entonces, es la verificación y validación del registro de instrumentos de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo en las plataformas establecidas por la superintendencia, que es la IPSO 2.0, en donde, como bien saben, ustedes deben, ¿no es cierto?, actualizar o formular su instrumento. em, una vez aprobado, deben ya con todos los insumos que se requieren registrarlos en la plataforma. Entonces, lo que hace esta acción es realmente evidenciar que lo cargado en la plataforma sea lo que realmente se requiere, ¿no? Que no nos carguen por ahí el himno nacional o algún otro documento, sino que carguen en efecto el PDOT, la ordenanza, el plan de uso y gestión del suelo, la información geográfica que normalmente también se pide, etcétera. Entonces, esta es la primera acción. Es una acción que está dirigida a los 3 niveles de gobierno: provincial, municipal y parroquial rural. La acción programada de control 2 tiene que ver con el régimen de control de ordenamiento territorial que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Es decir, vamos a controlar que en efecto este deber de control que tienen los GAD municipales esté llevándose a cabo. Este régimen de control en cuanto a ordenamiento territorial tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ocupación de suelo. Es decir, yo di un permiso, ¿no es cierto?, y en efecto estoy controlando que ese permiso en efecto se esté cumpliendo a cabalidad. Es decir, si yo le di 2 pisos, pues que no me construyan 3 pisos o 4 pisos, o no sé, no estén respetando los retiros, etcétera. Esto se refiere a la acción programada de control 2. La acción programada de control 3 es la evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los contenidos establecidos para el desarrollo de estos instrumentos. Esta acción estará enfocada únicamente en los niveles de gobierno provincial. em, entonces, bueno, que sepan también que se ejecuta esta acción a otro nivel de gobierno. Y finalmente, la acción programada de control número 4 es igual revisar el control en normativa en materia de construcción. Entonces, hay que diferenciar las 2 acciones. La 2 es el control en temas de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Y la número 4 es el control en la normativa en materia de construcción. Entonces, hay esta diferenciación. La acción 4 se refiere, por ejemplo, a la capacidad que debe tener el hormigón, no sé, los vanos, o sea, ya muy de construcción. Y la otra es, pues, retiros, alturas, etcétera. Em, Eso serían las 4 acciones programadas que están planificadas para este año 2025. Y eso, mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, mi querida Katia. Vamos a hacer una excepción. Tenemos una pregunta de Jefferson Mason que dice, ¿qué se debe aprobar primero? ¿El cambio de uso del suelo o el PUCS, el plan de uso del suelo? No sé si tú, Katia, esto es bastante básico, pero quedan en el limbo a veces en el ejercicio del servicio público. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Sí, bueno, ahí entiendo que hay confusiones, ¿no? Por el mismo acuerdo ministerial 214 que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, pues yo no podría aprobar mi plan de uso y gestión del suelo sin tener la autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, de la Autoridad Agraria Nacional, em, porque eso es lo que dice la LOTOS. O sea, yo no podría aprobar, yo cuando estoy aprobando mi plan de uso y gestión del suelo, estoy ya transformando, ¿no es cierto? Que es lo que dice, por ejemplo, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, es que todo instrumento que no haga caso de eso será incluso nulo. Entonces, para no caer incluso en nulidades, que los que son abogados entenderán todo el proceso que involucra una nulidad y todos los inconvenientes, principalmente en planes urbanísticos, que es retrotraer, ver qué pasó con todos esos permisos y todos esos actos administrativos que pudieron ser emitidos en el proceso. Entonces, hay que sí tener mucho cuidado con transformar el suelo sin la autorización
de la Autoridad Agraria Nacional. Entonces, como vuelvo y repito, primero la autorización y luego sí puedo yo transformar mi suelo. Gracias, doctora. No nos olvidemos lo que establece el artículo 260 de la Constitución, la gestión de las competencias exclusivas, no las privativas, exclusivas, pues se pueden ejercer de manera concurrente y justamente en virtud del principio de legalidad y competencia también, pues no nos olvidemos de ese cruce justamente de no solo de rectoría, sino también de los requisitos que están plasmados, no solo en el reglamento a la Lotus o en la misma Lotus, sino también en la norma técnica. Acordémonos que el ordenamiento territorial tiene por objeto tres circunstancias fundamentales, ¿no? La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio, lo que se había referido la arquitecta Katia Barros y también la doctora Verónica, la protección del patrimonio natural y cultural del territorio, ¿no? Y finalmente la regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando normas que orienten a la formulación y ejecución de políticas públicas, que es lo que habíamos hablado inicialmente. Dentro justamente de los alcances de los componentes de ordenamiento territorial para los municipios, de acuerdo a la Lotus, no nos olvidemos que la clasificación del suelo cantonal y distrital o distrital en lo urbano y en lo rural también ameritan definiciones de uso y de la gestión del suelo, identificando riesgos naturales, antrópicos en el ámbito cantonal, fomentando la calidad ambiental, que es lo que nos hace el llamado a la ley, la seguridad, la cohesión social, la accesibilidad del medio urbano y rural y también las diferentes garantías vinculadas con el derecho a la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. Entonces, estos elementos no dejemos de considerar. Vamos a ir, doctora Berito, me parece que es tu turno, ¿no? Doctora Berito Naranjo. Eh, antes de darte la palabra, José Duque, qué gusto tenerle por aquí. José nos dice, bueno, muy formalmente, saluda a la SOT. Dice que dentro del registro de instrumentos en la plataforma IPSOT, de la IPSOT 2.0, ¿no? ¿Existe algún formato, entiendo que es pregunta, existe algún formato o estándar específico para la cartografía del PDOT, modelo territorial deseado, o la cartografía del PUX, componente estructurante urbanístico, PIT, etcétera? ¿Cómo se valida esa información? Esta es una muy buena pregunta, sobre todo para que quienes hemos tenido contacto con la plataforma, pero desde lo jurídico a veces no comprendemos mucho la forma en que se valida la información del... Katia nos ha expuesto, pero si nos pueden tal vez profundizar un poquito más. Sí, bueno, por comentarles, nosotros hasta hace el año anterior realizábamos una acción muy específica de vigilancia, ¿no? De revisar la información geográfica que se está cargando en las plataformas. Em, lo que sí les voy a pasar yo cuál es el documento sobre el cual nos basamos. Ahorita no lo tengo directamente a la mano porque no soy la persona que maneja directamente la carga de la información específica respecto a eso, pero mientras Berito puede exponer su parte, yo les puedo identificar específicamente y enviarles igual al chat. Muchísimas gracias, Katy. Vamos, mi querida Berito. Luego continuamos con las preguntas eh, para ir también procesando con la exposición sobreviniente que necesitamos solventar técnicamente, considerando que también el equipo técnico de la AME se encuentra en sala y que podríamos solventar a nivel jurídico. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes nuevamente con todos.
Yo quiero resaltar las acciones que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial viene haciendo en este análisis integral, ¿no? No solo de la ley, sino también de su reglamento y cómo esto tiene una incidencia ya en el momento mismo de la aplicación de aquellos. En función de eso, me voy a permitir indicar que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, si bien es cierto, realiza la vigilancia y el control de precisamente del cumplimiento de esta normativa a la cual ya hemos hecho referencia a través de las atribuciones y funciones que lo ha mencionado Katia y a través de qué instrumentos. Sin embargo, de aquello también es un deber institucional el que frente a las, digamos, a las distancias que así tal vez ausencias que pueden existir dentro de la norma, se genera también un conflicto de aplicación de la misma. Y en ese sentido, lo que yo esta tarde voy a resaltar es las acciones que se realizan precisamente para encontrar una salida jurídica que permita también orientar. En este sentido, menciono que a través de esta coordinación de asesoría jurídica, el 20 de febrero del 2025 se realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado, la misma que estaba en referencia a la aplicación de la norma especial, dado que en un primer momento, en términos de lo que refiere a los procesos de acción de control para la prescripción, se encontraban en incertidumbre, por así decirlo, y encontrábamos pues unas propuestas en las que nos decían desde los GATS, bueno, quizás la prescripción de la acción de control o la potestad sancionadora que establece la LOTUS no está acorde, digamos, a los principios legales o constitucionales. Lo enmarco así porque esa, digamos, ha sido la narrativa que hemos tenido frente a lo que plantea la disposición derogatoria primera del COA en efectos de la prescripción, donde para el uno es 3 años y para la norma especial es 5 años. Entonces, en ese sentido, podemos, digamos, dentro del marco normativo, enunciar lo que menciona el Código Orgánico Administrativo en su artículo 245, donde nos dice la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en el ejercicio de la potestad sancionadora prescribe en los siguientes plazos: al año para infracciones leves y sancionatorias que por ellas se impongan, a los 3 años para infracciones graves y las sanciones que por ellas se impongan, y a los 5 años para las infracciones muy graves y las sanciones que por ellas se impongan. Así también en su artículo 246 establece prescripción de las sanciones. Las sanciones administrativas prescribirán en el mismo plazo de calidad a la potestad sancionadora cuando han existido resoluciones. Las sanciones también prescriben por el transcurso del tiempo desde el acto administrativo causado. En este sentido, sin embargo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como norma especial anterior, contiene también disposiciones referentes a la prescripción, tanto a la potestad sancionadora cuanto también a la potestad coactiva en los siguientes términos, y que me voy a permitir también dar lectura en referencia al artículo 103 de esta ley, que establece la prescripción. Las acciones para sancionar las infracciones previstas en esta ley prescribirán en el plazo de 5 años contados desde el día en que la infracción se haya cometido. Artículo 104. Coactiva. Para el cobro de las multas impuestas de conformidad con esta ley, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo ejercerá la acción coactiva, el procedimiento de ejecución coactivo y observará las normas del Código Tributario y supletoriamente
las normas procesales pertinentes. En ese sentido, vamos a hacer un análisis de a qué nos sujetamos el momento de la aplicación de la norma cuando hablamos del Código Tributario. Y establece en su artículo 55 plazo de prescripción de la acción de cobro. La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios, sus intereses y así como las multas de incumplimiento de los deberes formales prescribirá en el plazo de 5 años contados desde la fecha en que fueron exigibles o desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Una vez que he hecho esta lectura de lo que establece la normativa, por supuesto, es evidente que podemos, digamos, tener ahí una discrecionalidad que aplica, que no aplica, existe o no contradicción en la norma, aplica la jerarquía de la norma, finalmente a qué nos acogemos ya como administrados, ¿verdad? Entonces, la posición institucional ha sido definitivamente establecer que el COA no ha derogado ni expresa ni tácitamente las disposiciones constantes en la LOTUS. Y en cuanto a la prescripción de la acción de control, la potestad sancionadora, que es de 5 años desde la fecha del cometimiento de la infracción, así tampoco ni la prescripción de la potestad coactiva de 5 años desde la fecha en la cual se hizo exigible la obligación. En este sentido, para actuar, digamos, como en derecho corresponde, este criterio fue remitido precisamente a la Procuraduría General del Estado con la finalidad de obtener su pronunciamiento en referencia a la inteligencia de la norma. Y en ese sentido, la Procuraduría, con fecha 20 de febrero del 2025, ha corrido traslado a esta superintendencia su pronunciamiento, en el cual dice textualmente: en atención a los términos de las consultas planteadas, se concluye que de acuerdo con el artículo 39 del Código Civil y el artículo 3, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el plazo de prescripción de la acción de control o potestad sancionadora previsto en el artículo 103 de la LOTUS se mantiene vigente incluso después de la expedición del COA. Asimismo, la potestad coactiva establecida en el artículo 104 de la LOTUS sigue en aplicación en concordancia con su remisión expresa en el Código Tributario. Es importante para nosotros como institución precisar que si bien es cierto el Código Administrativo tiene el carácter de una norma general y supletoria en materia de procedimiento administrativo, aplicándose procedimientos especiales únicamente en la medida que no se contrapongan a las disposiciones específicas. Es por eso que en el ámbito de la inteligencia y la aplicación de las normas jurídicas es nuestro requerimiento a la Procuraduría General del Estado, en tal virtud de que también los administrados tengan y se cumpla con el principio de seguridad jurídica. En ese sentido, ponerles a ustedes a entera disposición. Estos documentos están subidos, por supuesto, en las plataformas y también es de acceso para ustedes si alguno de los GATS requiere dicha información. Nosotros podemos también oficialmente correr traslado a AME de tal manera que también pueda ser un instrumento que ilustre pues a quien lo requiera o lo necesite. Así también, dentro de lo que corresponde a las acciones pragmáticas y entendiendo las realidades de los GATS,
nosotros también nos permitimos con fecha de 20 de enero del 2025 proceder también a analizar cuál es la aplicación de los principios del orden jerárquico referentes a los compromisos de remediación. Y para esto es importante que ustedes tengan un previo conocimiento que con fecha 1 de febrero del 2024, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en su calidad de máxima autoridad y vicepresidente de la función de transparencia, iniciaron un proceso de proyecto de ley orgánico contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión pública. En ese sentido, hemos participado con las demás instituciones de control y vigilancia que conforman la función judicial, perdón, la función de transparencia, y en ese sentido ha habido un trabajo arduo de aproximadamente más de un año, digamos, en la deliberación y análisis de este anteproyecto de ley. Pero lo más importante que se resalta en este anteproyecto de ley es que efectivamente nosotros realizamos la entrega de este anteproyecto con la finalidad de que sea atendido por la Asamblea Nacional. Es así que el 5 de diciembre, el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el doctor Mauricio Torres, junto a sus autoridades, entre esas el magíster Pablo Iglesias, hicieron la entrega del anteproyecto a la Ley contra la Corrupción y Promoción de Transparencia en la Gestión Pública, entregando este proyecto precisamente a la presidenta de la Asamblea, Viviana Delos. A partir de esto, bueno, ustedes me preguntarán el contenido al que usted hace referencia, en qué puede contribuir precisamente a los administrados o a la seguridad jurídica de aquellos. Es que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, desde el 1 de febrero del 2024, ha iniciado acciones que puedan efectivamente ser coherentes con la realidad del territorio. Y aquello pues se plasma en la reforma al artículo 110 que se está planteando dentro del cuerpo normativo antes mencionado y que lo manifiesta, digamos, taxativamente en su texto, en el que me voy a permitir leer en que se sustituye el texto y es en referencia al segundo inciso, donde dice, hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la superintendencia, la entidad pública sujeta al control de la superintendencia podrá ofrecer un compromiso tendiente a enmendar la acción u omisión motivo del procedimiento sancionatorio y la preparación de las actuaciones que causaran la infracción. En este sentido, la entidad pública sujeta a control de la superintendencia tendrá un plazo que podrá fijarse entre 6 meses y 1 año para cumplir el compromiso según la gravedad de la infracción. Caso contrario, el procedimiento sancionatorio continuará su trámite y en caso de incumplimiento del compromiso de remediación se sancionará con una multa más alta según el tipo de infracción. Doctora Verónica, perdón que le interrumpa, estamos recibiendo en chats internos de nuestros procuradores la pregunta si el proyecto de ley, sí, de alguna manera ha sido analizado, no para ampliar únicamente el plazo que tendrían, el plazo que tendrían los GATS para realizar la remediación, sí, que esto sería de 6 meses a 1 año, sino qué posibilidad hay que se revisen también las sanciones, ¿sí? Porque de lo que nos dice aquí un colega, tememos que en la ampliación de este plazo, pues únicamente nos amplíen también las sanciones.
Ok. Bueno, nosotros no hemos topado el marco de las sanciones, específicamente ahora estamos en el marco de la temporalidad de la remediación y lo pongo sobre la mesa porque también es importante entender la jerarquía de la norma. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial ha realizado estas gestiones precisamente para que en la jerarquía de la norma, a través de la Asamblea, sea quien reforme la ley a través de este proyecto de ley que nosotros estamos remitiendo y se considere la realidad que existe, digamos, en los niveles desconcentrados. Posteriormente, este deberá guardar armonía con lo que es el reglamento propiamente a la ley. Eh, Entiendo que es de interés, digamos, conocer para ustedes cuáles nomás han sido, en este caso, las reformas que la superintendencia ha planteado. Sin embargo, sí es un poco extenso, digamos, tomaría posiblemente otro webinario en el que nosotros pudiéramos indicar absolutamente todas las reformas que significan esta propuesta normativa que nace desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Puntualmente me he permitido mencionar esta, toda vez que asimismo esta institución, a través de su coordinación jurídica, ha solicitado el criterio a la Procuraduría. Es decir, en función de la aplicación mismo de la norma, que era la temática que teníamos el día de hoy respecto de la caducidad sancionatoria y de lo que correspondía a los compromisos de remediación, es lo que me permitiré en este webinario indicar. En ese sentido, entonces, nosotros como una posición institucional referente a lo que corresponde a la remediación, el primer elemento que dejamos sentado sobre la mesa es la jerarquía de la norma. Y en ese sentido, prevalece la ley al reglamento. En tal virtud, nosotros estamos aplicando la ley. Posteriormente, aspiramos, es un sueño de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que la Asamblea acoja todas las reformas que ha planteado este nivel técnico, entendiendo la dinámica que tenemos e insisto, a fin de armonizar la normativa. Bueno, entonces la posición institucional plantea que en principio de proadministrado, que debe considerarse ya en la inteligencia de la norma, ¿sí? De conformidad al reglamento 4, al decreto, perdón, que reforme el reglamento de la LOTUS, debería en efecto considerarse los 12 meses o debería considerarse los 3 meses que establece la ley. Este pronunciamiento aún no lo contamos, digamos, desde la Procuraduría. Entiendo que en estas semanas ya nos darán conocimiento de aquello, pero bueno, en virtud de la base legal citada, a esta institución le corresponde precisamente en amparo al informe, ya lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, generar esta consulta precisamente para la seguridad jurídica de los administrados en este sentido. Y nuestra pregunta puntual en la recomendación ha sido, en este caso concreto, ¿el principio proadministrado puede aplicarse para justificar la aprobación de un plazo mayor al establecido en la LOTUX para el cumplimiento de convenios de remediación, o el principio de jerarquía normativa es el que debe aplicarse estrictamente? Esto lo manifiesto porque algunos GATS han tenido ya estas consultas respecto a que debe aplicarse los 3 meses o los 12 meses. Yo me permito entonces pronunciarme que nosotros como criterio institucional estamos aplicando la ley. Veremos cuál es el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado ahora que se ha activado este espacio de capacitación. Seguramente apenas nosotros contemos con esa respuesta, también va a ser motivo de que tengamos otros webinarios que permitan precisamente ir ampliando el contenido
de las reformas que ha planteado la SOT como una alternativa precisamente para una justicia, digamos, en términos que no vulnere derechos ni la acción propia de los administrados, mucho menos la capacidad y el objetivo que tiene esta ley, que es de conseguir un ordenamiento territorial a nivel nacional con un enfoque integral. Precisamente la ley es para normar, pero también hay que entender que muchas leyes pueden estar construidas desde no necesariamente la base de la realidad de nuestros territorios, y por eso siempre tendremos la oportunidad de formular propuestas normativas que permitan en efecto cumplir con el objetivo de la ley. Hasta ahí sería mi intervención. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Perito. Tenemos varias preguntas. Nos place esta última parte, justamente el análisis vinculado a la norma técnica administrativa, el proadministrado, la misma que se tiene que ver igual a la luz del 427 de la Constitución, ¿no es cierto? Vamos a ver. Vamos a empezar por lo que Oscar Efren Reyes nos ha puesto en el chat, que es bastante interesante. ¿Cuál es la finalidad del control y vigilancia, ¿no? Sancionar o corregir los supuestos incumplimientos. Lo pregunta Oscar porque en un proceso de sanción en Loja, al consultar con los funcionarios de la SOT, nos responden que ellos no pueden indicarnos cuál es la alternativa de solución, porque a decir de ellos no pueden ser juez y parte. Entonces, aparentemente pesa más el hecho de sancionar antes de que se ordene de mejor manera el territorio, que sería en sí el fin de cualquier norma o procedimiento. No sé si Berito o Katia. En ese sentido, Katia nos podría dar una respuesta, sin embargo, de aquello solo por términos de una agenda que tenemos previamente establecida, pedirles de favor que en todo caso lo que no podamos absolver el día de hoy, estamos prestos a recibir las inquietudes que podrían posiblemente quedarse por fuera. Sin embargo, la institución cuenta con un tiempo establecido al momento por efectos de propios de la administración, entonces habíamos considerado el tiempo de los 45 minutos. Vamos a evacuar algunas preguntas que considero todas son importantes, sin embargo, también la extensión del tiempo nos pondría en riesgo de incumplir otros compromisos previamente adquiridos. Nada más con esa aclaración, yo me permito darle la palabra a Katia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como señalé, la finalidad de la vigilancia, bueno, la vigilancia tiene el objetivo de prevenir, advertir y orientar, y el control, bueno, ya de identificar como tal los incumplimientos de la norma, pero claro, obviamente en suma, ¿no? Como facultades de vigilancia y control, obviamente es que tanto los procesos como los instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo se encuentren en virtud de lo establecido en la norma, ¿no? Que también obedezcan y hagan cumplir los derechos de las personas sobre el suelo, los fines del ordenamiento territorial como tal y los fines de la ley. Esto, por ejemplo, en virtud de los derechos del derecho a edificar, del derecho a la ciudad, del derecho a un hábitat seguro y saludable, etcétera. Entonces, en suma, como tal, la finalidad es que estén así, ¿no? Que los procesos sean eficaces, eficientes y respeten los derechos de las personas sobre el suelo. En ese contexto, ya como la segunda parte de la pregunta, en efecto, es que esto esté adecuado y como tal, siempre ha sido una postura institucional el, en los casos, sí, que se pueden remediar, pues aceptar estas remediaciones porque no podríamos negar una remediación sin un sustento técnico adecuado. Entonces, sí aceptar estas remediaciones, pero sí siempre tener en cuenta que son las entidades controladas, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados, quienes plantean este compromiso tendiente a enmendar o reparar o como tal esta acción o esta omisión que hayan cometido. Entonces, como está en la ley, son las entidades controladas quienes ofrecen este compromiso y pues caso a caso la superintendencia va analizando
si es que se acepta o no se acepta en virtud de los aspectos técnicos de la infracción como tal y del cometimiento que haya sido en cada caso. Entonces, no me podría pronunciar respecto al caso de Loja porque no sabría cuál es el caso de Loja. Sin embargo, como vuelvo y repito, siempre ha sido una postura institucional que no es que la SOT busca sancionar como tal, sino reparar los bienes jurídicos afectados. Es tanto así que o se remedia como tal desde un compromiso que ofrece la misma entidad controlada, o cuando no se ofrece este compromiso, pues continúa el proceso y cuando se emite la resolución, se emitiría la medida reparatoria como tal. Gracias, mi querida Katia. Brito, para no quitarles mucho tiempo, luego también nos vamos a quedar con nuestra técnica especialista, Karina Suárez. Luis Campos nos dice, ¿nos podría indicar cómo aplican la proporcionalidad para imponer una multa? A veces un GAT pequeño tiene una multa mayor a un GAT más grande por una misma infracción. Bueno, sí, para aquello se encuentra establecido una fórmula en realidad dentro de nuestra normativa secundaria y a efectos de eso lo que se hace es un análisis ya desde la parte resolutiva. En este sentido, yo no me podría pronunciar, digamos, en términos de los lineamientos que el resolutor analiza dependiendo de caso a caso. Eso sí, definitivamente tiene otros elementos que sería valorar definitivamente el contenido de un proceso en específico, ¿no? Porque podríamos y entendemos de sobremanera que la sanción, porque ha sido una consulta también que nos han hecho, es cómo la sanción puede sobredimensionarse los valores que nos permiten a nosotros la ejecución en territorio que es a veces irrisoria, digamos, en la asignación de recursos, y eso lo tenemos perfectamente claro. Sin embargo, de aquello, como digo, estos casos se estudian caso a caso, dependiendo la complejidad, los elementos eh, se van derivando de conformidad al proceso administrativo sancionador. Entonces, mal haríamos, además, digamos, en mi facultad o atribución que tengo como coordinación de asesoría jurídica, pues no podría poner nunca en evidencia ningún caso que esté ahora en curso, a menos que este se haya resuelto y corresponde a otra área como es la Intendencia Nacional Resolutora, quien puede establecer o ejemplificar, digamos, algunos casos que ya hayan sido en este sentido sancionado y evacuados a través de todas las instancias que corresponden, incluyendo las apelaciones que se pueden hacer. Gracias, mi querida Vero. Entendemos que se refieren a cómo aplican los artículos 105 y siguientes, ¿no? Relacionados con las infracciones y sanciones de la superintendencia, que también está definido en ley. Finalmente, para ti, mi querido Vero, aquí tenemos una consulta y también una inquietud de Luis Solís, que nos dice que sería importante tener otras reuniones porque hay procesos donde no se notifica con las resoluciones a los GAT, sino solo con la multa, impidiendo todo derecho a la defensa por la acción coactiva de una institución pública a otra. Ok, bueno, no sabemos de casos que hayan así en efecto digamos, sucedido, mal haría yo en pronunciarme institucionalmente si en efecto no conozco cuáles son los casos o no se ha revisado el procedimiento, porque en muchas de las ocasiones también hemos visto que existen correos que luego han quedado en desuso o que han cambiado su personal y a tiempo no han podido dar contestación, entonces no puedo hacer o no puedo pronunciarme en referencia de que eso esté ocurriendo como una práctica y mucho menos la institución se prestaría para una vulneración de derechos o un respeto al debido proceso. Lo que sí puedo mencionar en función de los múltiples requerimientos es que el convenio interinstitucional que tenemos suscrito entre AME y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pues va a permitir efectivamente que tengamos otros diálogos que permitan extender y quizás ir puntualizando en una agenda de capacitaciones
temáticas, perdón, específicas para desarrollar exclusivamente esas temáticas, porque entiendo que la necesidad de conocer estos temas es bastante amplia y en un webinario pues no podríamos sustanciar o agotar todas los requerimientos. Nosotros como superintendencia encantados siempre reciban esa predisposición. Sin embargo, creo que es importante generar unas temáticas para tener un orden cronológico posiblemente de lo que se debe tratar, en el ámbito que se debe tratar y así pues ir solventando estas inquietudes. Muchas gracias, Verónica. Siempre insistimos a nuestros compañeros y compañeras municipalistas que, sobre todo quienes ingresaron como nuevos servidores de la gestión, pues que eh, chequeen los estándares de manejo de la información, sobre todo por medios electrónicos, y evitemos utilizar los correos electrónicos personales, ¿no? Del servidor, sino más bien crear uno que se maneje desde, sea desde las secretarías o desde las asistencias o desde las procuraciones, de manera que si por A o B circunstancia nos retiramos de un GAT, pues la nueva autoridad pues sea cabalmente notificada, porque recordemos que podemos hacer la verificación de cuándo el servidor de nuestras instituciones libera el mensaje, ¿no? Entonces, si consideramos los pronunciamientos que también la Corte Nacional ha realizado respecto a las notificaciones, pues es muy fácil probar en un proceso judicial cuando ha sido liberado un mensaje y que posiblemente fue a un correo electrónico de una persona que individualmente utilizó su correo para dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio y luego se retiró sin rendir ninguna cuenta y en su informe de gestión pues no consta el particular. Entonces esas son prebendas que en la actualidad ya podemos ir solventando desde los mismos GATS. No sé si tienen un tiempito más, mi querida Katia. Em, Creo No que dude, no dude. Dígame que sí, dígame que sí. o sea, un tiempito, o sea, podría Ya, responder tal vez perfecto. un par Ahí de vamos. preguntas. Ahí vamos, ahí vamos. Y luego le vamos a rogar a Cari Suárez que nos dé ahí sus palabras y su aporte técnico también desde la AME y la absolución de algunas consultas que son bastante interesantes, ¿no? Eh, Mi querida Katia, la LUCTUS dispone que los GATS municipales clasifiquen con las herramientas que en esa misma norma del suelo, de su circunscripción territorial, en una primera fase de esa clasificación, cuando recién se define esa clasificación, en qué disposición se establece que cuando recién se clasifica el suelo, se deba pedir autorización al MAC, perdón, al mar, si aún no se produce un cambio de suelo que recién se lo está definiendo como tal. Ya, a ver, hay que recordar que no es que desde que la Lotus existe, es que los GAT tienen esta competencia de regular el uso y ocupación del suelo. La competencia como tal está en la Constitución del año 2008. Incluso antes había la ley de régimen municipal que otorgaba las competencias a los gobiernos de nivel municipal respecto al uso de suelo. Ya. Entonces, si bien en el plan de uso y gestión del suelo, ¿no es cierto? Es el primer instrumento que se ha generado son aquellos que, bueno, ya fueron emitidos en la anterior administración. Ahorita estamos en un proceso de actualización. Em, lo que ha hecho la superintendencia para revisar este cambio de uso de suelo no es de aquellos que no tenían definido. Si es la primera vez que lo están definiendo, pues de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, no hay con qué comparar. Pero hay muchos GAT que tenían definido, no con las mismas definiciones, porque sí es cierto que la LOTUS establece recién en el año 2016, ¿no es cierto?, cuáles son estas subclases de suelo, definiendo ahí por ejemplo, el suelo rural de expansión urbana. Sin embargo, antes de eso ya habían delimitaciones, como tal, habían definiciones de cuál es el suelo productivo, cuál no es suelo productivo, cuál es el suelo urbano, etcétera.
Entonces, lo que ha hecho la superintendencia es, en virtud de los propios actos normativos de carácter administrativo, es decir, las propias ordenanzas que tienen los gobiernos municipales previamente aprobados, es sí evidenciar estas transformaciones de suelo. En efecto, ha sido cómo se ha actuado. No es que se está viendo sobre GATS que no tenían definido. En teoría, todos debieron tener definido como tal, pero sí hay algunos que en efecto no tenían definido y es su primer ejercicio como tal de una suerte de clasificación y subclasificación. Entonces, como señalo, se ha hecho este contraste con aquellos instrumentos de ordenanzas que ya tenían definido como tal suelo de uso agrario, pues si tenían como suelo de uso agrario, y ahorita sí estoy definiendo como suelo rural de expansión urbana, como suelo industrial, como suelo urbano, pues sí hay en efecto una transformación. Por eso es incluso que los GAD mismo están ya pidiendo la autorización al Ministerio de Agricultura y Ganadería y por eso es que ya existe como tal todo un proceso definido en el acuerdo ministerial para este cambio. Hay que recordar también algo que no se ha dicho porque veo que están como muy preocupados por esta transformación, em, que no se puede modificar el componente estructurante del plan de uso y gestión del suelo. Entonces yo veo que los GAT siguen diciendo, ¿cómo sigo transformando? Es decir, ya transformé yo un montón de suelo, ¿cómo puedo seguir transformando cuando en teoría yo no podría modificar mi componente estructurante? Entonces, esto que lo tengan en cuenta porque el MAG podrá o no podrá como tal, digamos, otorgar una autorización para el cambio de uso de suelo. Sin embargo, esta modificación del componente estructurante no está permitida. Entonces, sí que lo tengan en cuenta porque creo que eso es un punto que se está perdiendo de vista, que veo que con la reforma al reglamento, a la ley, hay mucha confusión en decir, bueno, ahorita sí voy a modificar todo lo que, incorporar todo el suelo, que tampoco es que la SOT va a dejar de ver estos aspectos y hay que considerar también que la autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería es para el suelo productivo, ¿no es cierto? No para el suelo que no es productivo. Entonces, hay que también considerar esta parte que siento que también lo están dejando de lado. Muchas gracias, Katia. Y justamente con esta última parte relacionada que las autorizaciones que da el MAGAP es para suelo productivo, se ha respondido a la pregunta y la inquietud que tenía Jefferson Mason. Mi querida arquitecta, mi querida doctora, muchísimas gracias por su intervención. Vamos a irnos con unos comentarios de nuestra arquitecta Karina Suárez. Cari, adelante. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes con todos. Sí, yo quería realmente empezar aportando un poquito más sobre lo que acabo de decir la arquitecta Katia Barros de la Superintendencia. Y básicamente es para mencionar que, claro, existe esta confusión en todo, la reforma que hubo con el decreto ejecutivo 445 y todo lo que la ley de tierras nos menciona para el uso de suelo productivo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma se pensó o se trató, me imagino, la motivación realmente era tratar de solventar que no siga apareciendo, digamos, indiscriminadamente o desordenadamente estos cambios de uso de suelo en suelo rural de producción. Entonces, a partir de esa conclusión, lo que se ha tratado de hacer un poco guiando a los gobiernos autónomos descentralizados en sus PUCs, en este caso en el plan de gestión del suelo que tienen que todavía ser aprobados, los que ya están, ya en este caso no se puede hacer mayor cosa, pero los que están por aprobarse hasta el 31 de marzo, la guía es simplemente, leamos bien lo que dice en este caso el decreto ejecutivo. Hay una condición por la cual yo sí podría revisar esta situación de expansión urbana, solamente si es que la SOD en este caso se ha pronunciado con alguna observación en este componente estructurante o si ya tenemos algún proceso sancionatorio de parte de esta superintendencia. Entonces, solo así yo puedo realmente preocuparme ahorita, y bueno, estando ya un mes, realmente pude haberme preocupado un poquito antes, y en este caso tratar de solventar justamente esto de la expansión urbana y los cambios de uso de suelo que tengo que tratar con el MAG, ¿no es cierto? Y en ese sentido, sí llamar un poco eh, a la revisión, llamar a esta revisión un poco más consciente, porque no muchas veces
realmente necesitamos tener estos cambios de suelo, ya digamos, no es un cambio de suelo, realmente es el cambio de clasificación de suelo. Entonces, el uso de suelo que menciona el MAC básicamente es el de la actividad productiva que tiene ese suelo rural, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde ahí ya confundimos un poco los términos y básicamente ese es otro cuestionamiento que tenemos que solventar con el MAC, que tenemos esta confusión de terminología. En la LOTUC sí es uso de suelo, pero eso es parte del aprovechamiento urbanístico del componente urbanístico del PUCS. Y cuando hablamos de uso de suelo en el MAC, en cambio hablamos de esta actividad productiva en suelo rural. Y lo que yo le pido al MAC en este caso es saber en un informe, pidiéndole justamente un informe al MAC, es saber si puede o no hacer un cambio de clasificación de suelo y que me diga el MAC, en este caso, sí o no en referencia a lo que es productivo o todavía no, o ya no es productivo o es productivo del suelo rural. Entonces, solo así el MAC me va a decir en el informe favorable o desfavorable, me va a decir ya no es apto para, ya no es apto para la producción, ya no es apto para cultivar. Entonces, solo con esa información del MAC yo podría, como GAP en este caso, considerar un cambio de clasificación de suelo. En este caso solo hablamos de clasificación de suelo rural a suelo rural de expansión urbana y solo en este caso, y clasificación, dentro de la subclasificación, hablar sobre suelos industriales. Perdón. Entonces, en este caso, y quisiera llamar, justamente aprovechando la oportunidad en que se ha mencionado, que sí, es una confusión. Hay confusiones y creo que vale la pena en este momento aclararles. Y por último, si es que existiesen todavía algunas inquietudes a partir de esta confusión, realmente podríamos tratarlo ya en específico, porque yo puedo decir en este momento de la generalidad, realmente cuando uno ya llega a revisar cada PUCS, en este caso lo he hecho ya con algunos municipios, y realmente son particularidades que no necesariamente son tan difíciles de solventar, ¿ya? Entonces es solamente un tema de una aclaración, es una aclaración de conceptos, es una aclaración de terminología que realmente ha ayudado y ha guiado, digamos, en este tiempo que he estado revisando los PUS, ha guiado de mejor manera el proceder de los planes de uso y gestión de suelo. Entonces, creo que de alguna forma entender que no todo se puede realizar cambio de uso de suelo. Yo sé que existen presiones, existen las presiones también del fraccionamiento del suelo, que ha sido un mal hábito, digamos, en este caso, un mal hábito que se ha realizado en los municipios ya hace algún tiempo atrás. Y básicamente lo que está haciendo la LOTUS es tratar de restringir, ¿no es cierto? Para que se haga un planteamiento mucho más ordenado y mucho más planificado, ¿ya? Hay un artículo que justamente hoy día discutíamos con el GAP de Cumandá, el artículo de la LOTUS, donde nos dice que es un suelo rural. Entonces, y he conversado esto con Cayambe esta semana, y he conversado lo mismo con Payatanga, y he conversado con Ceballos del mismo artículo, y básicamente es, en suelo rural yo no puedo, está restringido el fraccionamiento y está restringida la edificación. Y tengo que ver todo lo que me dice el MAX con respecto al suelo rural. Entonces, de alguna forma, no todo es expansión, no todo podría llamarse expansión según lo que me dice la ley en este caso, y por eso yo creo que ahí podríamos realmente revisar caso por caso, porque ahí ayudaríamos con un poco más de especificidad, digamos, a solventar estas inquietudes ya más puntuales. Por ese lado les dejo esa reflexión después de haber escuchado justamente lo que mencionaron desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y básicamente un poco contándoles lo que he podido revisar de los planes de algunos cantones y esa reflexión sobre el suelo rural, llamar su atención, digamos, en sentido de prever que el suelo rural no solamente es para edificar y para fraccionar, sino que también estamos teniendo como de la misma Constitución, tenemos que prever un suelo por la soberanía alimentaria y básicamente por temas de protección ecológica, entre otras determinantes que ya están en las leyes nacionales. Entonces, llamar a esa atención, digamos, ponerle un poquito más de
de alerta cuando tratemos de hacer estos planes, revisemos un poquito más esa información. Con todo gusto, en este caso se ha hecho la revisión de casos puntuales y en ese sentido tratar de solventar estas confusiones. Por otro lado, yo quería mencionar que hay unas inquietudes que yo quisiera poner en consideración aquí a ustedes, a todos ustedes, y probablemente sea la misma en muchos cantones, que en este caso es el tema de la remediación. Yo creo que ahí la doctora Verónica Naranjo y tanto la arquitecta Katia Barros lo mencionaron ya, y dejar un poquito una reflexión más que nada desde lo que ya he podido ver nuevamente desde los municipios. Los procesos de remediación no están siendo rechazados por A o B situación. Ya, obviamente habrá casos muy puntuales que tendremos que analizar, pero tener en cuenta que algunos de estos casos de remediación que se han presentado ante la SOT, en este caso han sido rechazados porque dependemos del MAG. Nuevamente con el mismo caso del tema de expansión urbana. Entonces, sí quisiera, más que pregunta, más que resolverlo ahora que no creo que sea el momento, pero sí dejarles la inquietud que es de muchos municipios. ¿Qué nos está pasando? Está pasando que hay unos procesos de remediación que están siendo rechazados porque dependemos del mar, ¿ya? Dependemos, en los procesos de remediación decimos que estamos en el proceso con el MAC, estamos en el proceso de sacar el informe favorable con el MAC, pero básicamente no es el tiempo, los tiempos administrativos con el MAC no es el mismo con la SOT, entonces básicamente ahí nos cruzamos un poco en plazos y la SOT me termina ganando y me termina diciendo que lamentablemente no es un tema que se pueda solventar con la SOT y que siendo que está haciendo un proceso con el MAC, no podríamos, o sea, está rechazado el proceso de remediación. Te pongo de manera muy general porque a la final ya el caso específico son algunos GATS y podríamos leerlo en alguna otra oportunidad, pero dejar que este, esta, esta, estas situaciones yo creo que se van a multiplicar. Yo creo que ahí en este caso, tanto nosotros como AME, en este caso, para poder guiar de mejor manera a los municipios, a nuestros asociados, siempre vamos a tener que estar poniendo esto en consideración a la superintendencia para ver cómo llevamos una mejor solución, ¿no es cierto? Contarles también que en los temas de remediación ha habido casos que los municipios están poniendo que van a hacer la actualización respectiva o el proceso de remediación es la nueva actualización del plan de uso y gestión del suelo. Es decir, tuvieron procesos administrativos sancionatorios durante el 2023 y en este caso su plan de remediación es un caso en Cayame, por ejemplo. Su plan de remediación es que estas observaciones van a ser solventadas justamente en la nueva actualización. Obviamente no aprueban todavía, ya ha pasado ya algún tiempo, entonces nuevamente nos cruzamos en plazos y básicamente como no aprueban todavía van a aprobar hasta el 31 de marzo, la SOT nunca verá realmente si se remedió o no, digamos, ¿no es cierto? Y el tema es que ya tienen los procesos de dictamen y los procesos próximamente sancionatorios, si no me equivoco. Entonces, dejar también eso en la mesa, creo que es un momento también de reflexión y de más que pregunta y más que solventar, como les decía, no contarles que hay estas situaciones y que creo que pueden ser solventadas ya con una coordinación un poco más amplia y en este caso, a partir de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, también guiar a nuestros procuradores y obviamente con un acompañamiento técnico del caso. Eso, Karin, así de manera general les quería dejar en la mesa para poder reflexionarlo un poquito más. Gracias, mi querida Cari. Finalmente, solo para salir de una duda que Luchito Bravo, como siempre, nos acompaña, distinguido procurador también, municipalista, por ahí está. La actualización de los PUCs debe estar publicados en el registro oficial de acuerdo a lo que establece la última reforma de reglamento a la Lotus, entiendo Luchito, ¿no es cierto?, del 31 de marzo del 2025. Entonces el EFREN le responde, el EFREN con conocimiento de causa aprobados. Pero entiendo que la pregunta que hace Luis, mi querida Katia, tiene que ver también con el artículo 11 del reglamento a la Lotus, que esa es una de las
recurrentes entre los jurídicos todos los años. Créeme, Katia, todos los años hay esa inquietud, ¿verdad, doctor Reyes? Todos los años que hemos tenido, que nos ha tocado hacer las actualizaciones, es si se va o no al registro oficial. ¿Sí? Esa actualización, considerando que el artículo 11, si no me equivoco, del reglamento a la LUTUS establece que el procedimiento de aprobación del PUC y del PDOT es una misma ordenanza y que, bueno, adicionalmente, Cari, al artículo que tú te referías era justamente al artículo 19, si no estoy mal, 19 que hablaba también de la norma urbanística, ¿no? Sí, sí, exactamente eso. Ya, estamos bien. Entonces, no sé si Katy o Berito ahí tienen algún comentario respecto de este particular sobre si la actualización del PUCS debería ir al registro oficial. Sí, de hecho que debe ir al registro oficial, pero entiendo que la pregunta de Luis va hacia si esta publicación en el registro oficial debe estar hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo debe estar los instrumentos aprobados por el Consejo Cantonal. Ya no significa que hasta el 31 deba estar en el registro oficial, hasta el 31 debe estar aprobado. Después de eso, deberían inmediatamente enviarlo al registro oficial. La SOD entiende que este proceso en el que el registro oficial lo publica tarda su tiempo, pero una vez publicado en el registro oficial, recién ahí empiezan a correr el término de 60 días para cargarlo a la plataforma de la SOD. Entonces, hay que tener en cuenta estos como 3 temporalidades hasta el 31, aprobado el instrumento, eh, ahí mismo lo envío al registro oficial y desde publicado en el registro oficial tengo 60 días para cargarlo en las plataformas de la superintendencia. Si es que yo me paso los 60 días en registrarlo en las plataformas de la SOC, eso es una infracción leve por no cargar. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estas temporalidades, que la SOT sí las tiene muy claras, no les va a sancionar si es que ustedes hasta el 31 no tienen en el registro oficial, pero sí si es que publicado en el registro oficial, ya se pasaron 60 días y no lo cargaron a las plataformas. Muchas gracias. Mi querida Katia, tenemos también ahí otra pregunta. El registro oficial nos ha reportado en varias ocasiones una particularidad, ¿no? Algunos GATS simplemente envían el PUCS sin la ordenanza, ¿sí? ¿Cuál es tu recomendación como superintendencia? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, Eh, el registro oficial nos reporta, y eso es una de las razones por las que se demora también el registro oficial en publicar las ordenanzas de actualización de PDOT y PUCS, cuando los municipios cargan en la plataforma del registro oficial, cargan únicamente el PUCS, ¿sí? El documento donde está el plan de uso del suelo y nos desentendemos. Entonces, ¿cuál sería ahí tu recomendación cuando el artículo 11 del reglamento a la LOTUS te dice que es una ordenanza? De hecho, que se debería cargar el acto normativo de carácter administrativo que viene a ser la ordenanza. Obviamente, debería yo adjuntar el plan de uso y gestión del suelo, ¿no es cierto? Porque no podría desprenderlo si no sé qué es lo que estoy aprobando, ¿no es cierto? Entonces debería ser un solo documento. Esta mi recomendación y muy de personal, porque en realidad la SOD no tiene una posición al respecto. Siento que eso ya es más entre el registro oficial y los GAD. Entonces esa sería mi recomendación personal. Sí, ahí yo, por ejemplo, no sé si puedo comentar algo también. Hay muchos municipios que en este caso, eh, algunos municipios que en este caso tienen una ordenanza donde ponen toda su información PUCS, ¿no es cierto? Está articulado en el instrumento jurídico y en este caso es mucho más fácil, digamos, que este mismo documento sea registrado ya o publicado en el registro oficial. Hay otros casos que tienen una ordenanza con un articulado muy general y que básicamente en uno de esos artículos dice anexo el documento PUCS. Y eso también obviamente se convierte en un documento habilitante para aplicarlo, justamente aplicar la normativa. Entonces, en este caso, yo pensaría, y esto nos pasó, por ejemplo,
Esto pasó en un caso particular, tuvimos que subir la ordenanza que hicimos en el 2021 y básicamente también subir el documento que se anexaba o los documentos que se anexaban a esta ordenanza. Entonces, todo se subiría, ¿no es cierto? En el caso uno, ordenanza, justamente se sube la ordenanza, en buena hora está todo en un solo documento, pero el caso 2 también, todo lo que esté anexo a esa ordenanza es de obligatorio cumplimiento y básicamente es un habilitante para aplicación de la norma y eso también se subiría, todos los documentos anexos también se subirían a la IPSOT. Eso quería comentarles nada más. Muchas gracias, mi querida Cari. Bueno, esto tenemos que profundizar, ¿no? Como decíamos inicialmente, estos webinarios de orden jurídico y técnico tienen el fin de generar una cosmovisión y sin embargo, gracias a la colaboración de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y también de nuestra Dirección de Planificación Territorial de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, algunos puntos como estas inquietudes vinculadas a las autorizaciones del MAC se han logrado evacuar. Tenemos también un comentario de nuestra compañera Cristina Vargas, que dice que también sería importante tener desde el MAG la definición de los suelos del Estado, así como de los polígonos que definen las tierras comunales. Así es. Esta es una deuda del ministerio, dice ella, que le ayudaría a los GAT municipales a definir de mejor manera los suelos rurales respecto a su uso. Fíjense. Con esto, mi querida doctora Verónica, un saludo al señor superintendente, a la superintendenta subrogante, que en este momento está cumpliendo también al igual que nuestro director ejecutivo, tareas oficiales. A Katia, muchísimas gracias y ratificarles el compromiso de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas de apoyar a nuestros municipios en todo aquello que pueda mejorar la gestión de las competencias. Hay mucha preocupación, como ustedes vieron, del tema sancionatorio, más todavía si las asignaciones presupuestarias, pues respondiendo a la crisis de la caja fiscal que tiene el presupuesto general del Estado, no llegan. Entonces, y yo creo que ese es uno de los temas que más nos están escribiendo tanto en este aparatito llamado celular que no nos deja dormir, porque nuestros municipios, sobre todo en la situación que están pasando en su mayoría por el invernal en la costa y en la Amazonía y parte de la sierra, pues están preocupados, ¿no? Dice, bueno, díganles, tengo aquí un comentario que dice, díganles a las compañeras de la SOD que nos aguanten un poquito porque realmente no recibimos la asignación presupuestaria y además... a una de las cosas, antes de olvidarnos, que lo mencionamos en la última charla, es el pronunciamiento también de la Procuraduría General del Estado respecto al pago a través de bonos de las coactivas, ¿no? Algunos GATS municipales recibieron el año anterior bonos de la deuda de la asignación presupuestaria del mes de, si no me equivoco, diciembre del 2023 y algunos de noviembre, parte de noviembre de 2023 y han guardado esos bonos. Entonces, preguntaban, ¿podemos pagar? Sí, lo podrían hacer, ¿no? Hay el pronunciamiento de Procuraduría una vez que el procedimiento coactivo ha sido instalado y bueno, depende también de ese acercamiento que procuren los GATS con la superintendencia y viceversa para facilitarles estos mecanismos de cumplimiento de obligaciones. Eh, Sin más, no sé, doctora Verónica, si usted quiere decir unas palabras y cerraríamos este webinar, siempre agradeciéndoles. Este es solo un abrebocas, porque vamos a migrar el convenio que tenemos a la AME a un convenio mucho más eficiente para que podamos articular cada vez más seguido y bueno, ante la propuesta incluso legislativa, pues los municipios busquen también una salida a mejorar cada día más la gestión de las competencias. Doctora Berito. Bueno, muchísimas gracias. Yo ratifico estos lazos de cooperación interinstitucional. Les quedo fraternalmente agradecida a nombre del señor superintendente por
permitir precisamente que se cumplan, digamos, no solo en el enunciamiento de los convenios, sino en la praxis, esta cooperación interinstitucional. Asimismo, agradecer la participación de la magíster Katia Barros, quien ha hecho una síntesis bastante ilustrativa de todo el proceso y que es de conocimiento y queda a disposición de ustedes también compartir el material que fuera necesario si así lo requieren. No puedo dejar de por fuera la participación en este caso en la conducción adecuada que ha sido de usted, Karin, en representación de AME y todos los que conforman AME en sus diferentes niveles, así como también la correcta coordinación con Anabel Guerrero en el ámbito de sus competencias para que podamos estar hoy en este momento. A todos los participantes, definitivamente, por haber acudido a esta capacitación. Dice mucho su participación, insisto, en un día que es de vacaciones, casi ya anunciadas, pero esa misma preocupación y tenerlos aquí presentes nos dice que es un país que también tiene esos actores preocupados por el ordenamiento territorial, por el cumplimiento de la norma y que es un acto de responsabilidad con el país y con sus acciones, atribuciones en sus diferentes niveles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, Guillermito, Fabián, Doris, Magola, Diego, también está por aquí Daniel Álava, está Fernando Jacome. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo webinar. Gracias, doctoras. Gracias, arquitectas. Muchísimas gracias, Cari. Como siempre, gratitud desde nuestra dirección.